Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Estadística. En esta clase veremos la función gamma, la distribución chi cuadrado y el método de los momentos. Comencemos. Entonces, vamos a ver la definición de la función gamma. Entonces, se define la función gamma, ¿ya? Como gamma de alfa, justamente la integral entre 0 y más infinito de x al alfa menos 1 por e elevado a menos x de x para alfa positivo. ¿Ya? Bueno, se puede demostrar que esta integral es una integral, esta integral es una integral impropia y se puede demostrar que converge para todos los valores de alfa positivo. Y se pueden demostrar estas tres propiedades interesantes que dice que si yo calculo gamma de un número natural, entonces eso corresponde a n-1 factorial. Si yo calculo gamma de 1, vale 1, y además gamma de un medio vale raíz de pi. Ya. Entonces, la importancia de la función gamma es que aparece en las distribuciones que nosotros vamos a estudiar en esta clase. En particular, aparece en la definición de la distribución chi cuadrado. Ya. Esta función gamma se puede entender, si ustedes quieren, como una generalización del factorial, debido a que se cumple esta propiedad gamma de n, que es n-1 factorial. ¿Ya? Así que, de alguna manera, la distribución gamma es una generalización del número factorial, pero para cualquier número real. Y nosotros veremos que aparece en la definición de la distribución chi cuadrado que veremos a continuación. Ya. Entonces vamos a ver la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado es una distribución continua, por lo tanto basta con definir su función de densidad, y diremos que una variable aleatoria x sigue una distribución chi cuadrado, lo cual en general se anota así, con un chi al cuadrado, con nu grados de libertad, ¿ya? Y se anota así, chi cuadrado con nu grados de libertad, si su función de densidad está dado por esta fórmula que está acá. Ya. Bueno, ahí ustedes pueden ver, digamos, la función de densidad, tal como pueden ver, aparece la función gamma en la definición, aparece gamma de nu medios, ¿ya? Así que, por ejemplo, para nu igual a 1, lo que debería pasar es que acá debería aparecer gamma de un medio, y eso dijimos que valía justamente raíz de pi. Ya. Bueno, no es sencilla la definición de la función de distribución de chi cuadrado, pero nosotros veremos que aparece naturalmente al trabajar con cuadrados de ciertas variables aleatorias. No les voy a adelantar nada todavía, y lo vamos a ver en esta clase. Y acá podemos ver qué es lo que ocurre, digamos, con las densidades para distintos valores de K. Por ejemplo, para amarillo se puede ver la distribución chi cuadrado con 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, etc. Ahí uno va viendo que van teniendo distintos comportamientos. Lo que sí veremos que es muy importante es que efectivamente la chi cuadrado aparece a menudo, dado que va a terminar siendo el cuadrado de cierta variable aleatoria. Ya. Bueno, cuando nosotros definimos una distribución, por lo general uno le interesan dos parámetros que corresponden a la esperanza de la variable aleatoria, y además nos interesa la varianza, que en general se anota como sigma cuadrado. Y en el caso de la distribución chi cuadrado, la esperanza o la media es justamente los grados de libertad, y la varianza es 2 veces los grados de libertad. Ya, esto se puede calcular, digamos, calculando las esperanzas, utilizando, digamos, que la esperanza de x es la integral de la función de densidad, bueno, de x por la función de densidad, y, bueno, la varianza, acuérdense que la varianza, sigma al cuadrado, se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Ya, estos parámetros, digamos, es importante. Ya. Y vamos a ver que a partir del método de los momentos yo puedo identificar cuando aparece la distribución chi cuadrado.
Entonces ahora vamos a ver, vamos a comenzar a ver los preliminares para poder entender el método de los momentos. Entonces, vamos a hacer una definición y vamos a definir el késimo momento de una cierta variable aleatoria i alrededor del origen, como lo vamos a definir simplemente como la esperanza de, de i a la k, de la variable aleatoria a elevado a k. Y esto lo vamos a denotar como mu sub k prima. En el fondo lo que vamos a decir es, vamos a indicar que es justamente el momento. Entonces uno ve que el primer momento, voy a escribirlo en azul, mu sub 1 prima, es la esperanza de i, y eso es lo que en general uno entiende como la media. El segundo momento va a corresponder a la esperanza de i al cuadrado, el tercer momento va a corresponder a la esperanza de i al cubo, etc. ¿Ya? Vamos a ver que estos momentos en realidad son importantes porque de alguna manera vamos a ver que caracterizan a una variable aleatoria. ¿Ya? Y eso es lo que en general se llama el método de los momentos. Vamos a ver. Ya, una vez que yo tengo definido el concepto de momento, lo que vamos a hacer ahora es vamos a definir lo que se llama la función generadora de momentos, y la función generadora de momentos en general se anota como m de t, es una función de la variable t, y se define como la esperanza de e elevado a t por i. Es decir, yo tomo la variable aleatoria exponencial de t por i, que es una función de la variable aleatoria i, y le calculo su esperanza. Y diremos que la función generadora de momento existe si existe una constante positiva tal que esta función generadora de momento es finita para los valores en un intervalo grande. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, quería aprovechar, digamos, la definición para entender qué relación tiene esta función generadora de momento con los momentos. Entonces, lo que vamos a recordar es que la función exponencial, acuérdense de cuál era digamos, el desarrollo de series de Taylor de la función exponencial, era 1 más, y dado que la estoy evaluando en t por i, debería ser t por i más 1 partido por 2 factorial por t por i al cuadrado más 1 partido por 3 factorial por t por i al cubo, y así. Esa es una serie indefinida. O sea, una serie con una infinidad de términos. A ver, supongamos que yo pudiera aplicar acá la esperanza a ambos lados. Lo que yo obtendría es que la esperanza de e elevado a t por i, y suponiendo que yo pudiera pasar la esperanza, digamos, es decir que la esperanza de una sumatoria es la sumatoria de la esperanza, lo que yo debería hacer es aplicar la esperanza a cada uno de estos términos que deberían aparecer acá. Y ahora, ojo que la esperanza se calcula con respecto a la variable aleatoria, y en este caso, t cuadrado, t al cubo, etcétera, son simplemente constantes. Por lo tanto, acá debería obtener 1 más t por la esperanza de i más t cuadrado dividiendo factorial por la esperanza de i al cuadrado, perdón, ahí debería ser la esperanza de i al cuadrado, más 1 dividido en 3 factorial, que de hecho lo voy a escribir mejor como t al cubo dividido en 3 factorial, por la esperanza de i al cubo, y puedo continuar desarrollando eso. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros notamos es que cuando yo desarrollo la exponencial, digamos, en una serie de Taylor, lo que va apareciendo acá es justamente los momentos. Este vendría siendo mu sub 1 prima, mu sub 2, eso es mu 1 por si acaso, prima, el tercer momento, ¿ya? Y etcétera. En el fondo lo que yo estoy encontrando es una serie donde los coeficientes de la serie corresponden justamente a los momentos.
Y nosotros vamos a ver que lo que yo podría hacer es después derivar esto e ir evaluando en cero, y voy a ir recobrando los momentos. Por lo tanto, la función generadora del momento, cuando yo la derive y después la evalúe en cero, dependiendo de la derivada que yo tome, es el momento que yo voy a encontrar. Por eso se llama función generadora de momentos. Entonces vamos a ver dos ejemplos del cálculo de función generadora de momentos. Entonces, dos cálculos importantes para esta clase. El primero dice que si I se distribuye como una normal de parámetros mu sigma al cuadrado, entonces su función generadora de momento está dado por esta fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que está ocurriendo acá es que la función generadora de momentos corresponde a la esperanza de elevado a t por i, y eso se calcula como la integral entre menos infinito y más infinito de elevado a t por i por la función de densidad de una distribución normal de parámetros mu sigma al cuadrado en i de i. Y si yo calculo esa cantidad, obtengo elevado a mu por t más un medio de sigma al cuadrado de t al cuadrado. ¿Ya? En el caso de una distribución chi cuadrado, lo que ocurre es que si i se distribuye como una variable chi al cuadrado con nu grados de libertad, entonces su función de generador de momento es justamente 1 dividido en 1 menos 2t elevado a los grados de libertad dividido en 2. ¿Ya? Bueno, y así uno puede ir para distintas variables aleatorias calculando la función generadora de momento. No es nuestro objetivo, digamos, hacer el cálculo de estas integrales, y de hecho para las variables aleatorias importantes existen tablas donde uno puede encontrar, digamos, esta función generadora de momento. La importancia que va a tener la función generadora de momento es que en algunos casos lo que uno puede hacer es calcular la función generadora para una variable aleatoria que quizás no conoce, digamos, si no la ha reconocido todavía, y la calculo y quizás reconozca alguna de las funciones generadoras, y de ahí voy a poder decir qué es la distribución, que es lo que vamos a ver ahora. Ya. Ya. Este teorema me dice por qué es importante la función de generadora de momento, y en realidad justifica el nombre. Y lo que dice es que si yo derivo k veces la función generadora de momento y la evalúo en cero, lo que yo obtengo, y que esa es la notación, la derivada késima de m en cero, obtengo el momento késimo. ¿Ya? Y de hecho esto salía justamente, se podía observar cuando yo escribí exponencial de e elevado a t por i, y escribí la serie de Taylor. Nosotros llegamos a 1 más t por la esperanza de i, más t cuadrado medios por la esperanza de i al cuadrado, y este era 2 factorial, pero es medio al final, t al cubo partido por 3 factorial por la esperanza de i al cubo, etc. Entonces, si yo voy derivando, esto vendría a ser m de t. Entonces, si yo, por ejemplo, derivo m', o sea, si calculo la derivada de m, cuando yo derive esto debería ser la esperanza de i, simplemente voy derivando término a término, y debería obtener la esperanza de i más t por la esperanza de i al cuadrado, más t cuadrado partido por 2 factorial, por la esperanza de i al cubo, etc. Y si yo evalúo justamente la primera derivada en cero, todos los términos que aparecen desde el segundo en adelante, todo eso se deberían anular, y el término que debería prevalecer es simplemente la esperanza de i, que es el primer momento. ¿Ya? Ya. Si derivo una segunda vez, lo que yo debería obtener es la esperanza de i al cuadrado más t por la esperanza de i al cubo, y bueno, los otros términos no los escribo. Lo importante es que si yo evalúo la segunda derivada en cero, todos los términos que aparecen desde el segundo en adelante, todos esos desaparecen porque van todos multiplicados por acompañados de algún t elevado a algo,
y esto por lo tanto me queda la esperanza de I al cuadrado, que corresponde al segundo momento. Y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo la función generadora de momento, la derivo, la evalúo en cero y voy a obtener el momento KS. Ya. Ya. Y digamos, este teorema, que es un teorema bastante pesado, no vamos a hacer la demostración, se escapa, digamos, de este curso, es la gracia de por qué los momentos son importantes. Y es lo que le da el nombre a lo que se llama el método de los momentos. Y esto lo que dice es, denotemos con m de x y m de y las funciones generadoras de momentos de variable aleatoria x y respectivamente. Si existen funciones generadoras de momento, si existen estas funciones generadoras de momento y son iguales para todos los valores de t, entonces x y tienen la misma distribución de probabilidad. ¿Ya? En resumen, lo que dice esto es que si m de x, es decir, si la generadora de momentos de x es igual a la generadora de momentos en y, entonces las variables aleatorias tienen la misma distribución de probabilidad, es decir, la función de distribución es igual a la función de distribución de y. ¿Ya? Ya. Y este teorema es lo que justifica, digamos, el método de los momentos. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es, si yo conozco una generadora de momentos, por ejemplo, o al revés, si yo tomo una variable aleatoria, le calculo la generadora de momentos, y después yo logro reconocer esa generadora de momentos en alguna variable, lo que yo puedo decir es que entonces la función que yo tomé inicialmente tenía la misma distribución que la otra función que yo encontré. ¿Ya? Y de hecho este método de los momentos nos permite calcular algunas distribuciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dicen, utilizando el método de los momentos, muestre que si I se distribuye como una normal de parámetros mu sigma cuadrado, entonces Z, que por lo general uno denota por Z la normal unitaria, sigue Z definido como I menos mu partido por sigma, sigue una distribución normal de parámetros 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir primero calculando. Bueno, lo primero voy a hacer simplemente como para saber, si notamos que la función generadora de momentos de t, como z es una normal 0, 1, debería ser justamente... No, aquí hay un error conceptual que estoy cometiendo. Entonces, voy a hacer solamente una nota, si, o sea, de hecho sí, una variable, sigue una normal 0, 1, entonces su generadora de momentos debería ser e elevado a t cuadrado medios. ¿Ya? Ya, eso es lo que vimos al principio. Entonces, a ver, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a demostrar, que la generadora de momentos de la variable z de t es justamente e elevado a t cuadrado medios. Si yo demuestro eso, lo que estaría demostrando es que, por lo tanto, la distribución de la variable z debería ser una normal 0,1. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver primero, vamos a calcular primero la generadora de momentos de la variable i menos mu de t. Ya, y esto se calcula justamente como la integral entre menos infinito y más infinito de e elevado a t por i menos mu, y acá tengo que escribir 1 dividido en raíz de 2pi por e elevado a menos 1 partido por 2 sigma al cuadrado por i menos mu, y esto lo integro con respecto a i. Ya, y acá hay una traslación, por lo tanto vamos a proponer como cambio de variable a y menos mu. Y si se fijan, el dominio de integración va a terminar siendo el mismo, así que esto va a ser la integral entre menos infinito
y más infinito de elevado a t por u por 1 dividido en raíz de 2pi por e elevado a menos 1 partido por 2 sigma al cuadrado, y acá me falta un cuadrado, de u al cuadrado, ¿ya? De u. Y si uno mira, esto justamente corresponde a la generadora. De hecho, lo voy a escribir un poco más sencillo. Esto corresponde justamente a la función generadora de una normal centrada en 0 y de varianza sigma al cuadrado en t. ¿Ya? Ya. Así que I menos mu sigue una distribución normal de centrada en 0 y de varianza sigma al cuadrado. Por lo tanto, segundo, ahora sí voy a calcular lo que corresponde a la función generadora de momentos de z en t, que va a corresponder a la esperanza de e elevado a t por z, y eso es igual a la esperanza de e elevado a t partido por i menos mu partido por sigma, ¿ya? Y eso corresponde a la generadora de momentos de la variable i menos mu evaluado en t dividido en sigma. Y ahora, como yo sé que i menos mu sigue una variable normal 0 sigma al cuadrado, puedo utilizar la fórmula de los momentos que vimos para una distribución normal que vimos hace un rato, y por lo tanto esto debería ser la exponencial de t dividido en sigma al cuadrado por sigma al cuadrado dividido en 2, y eso es igual a, se fijan que los sigma al cuadrado se cancelan, y corresponde a la exponencial de t al cuadrado medios, que corresponde a la función generadora de momentos de una normal 0,1. Así que en definitiva, por el teorema o por el método de los momentos, lo que yo demostré es que la función generadora de momentos de la variable z es justamente la función generadora de una normal 0,1, y por lo tanto z sigue una normal, o sea, perdón, z que está definido como i menos mu partido por sigma sigue una normal 0,1. ¿Ya? Es una aplicación, digamos, directa de lo que se llama este teorema que da origen al método de los momentos. Ya, vamos a ver otro ejemplo, un poco más elaborado. Me dice, si z sigue una distribución normal de parámetro 0,1, calcule la distribución de la variable z al cuadrado. Es decir, vamos a calcular cuál es la distribución del cuadrado de una normal. Entonces vamos a calcular, lo que vamos a hacer es vamos a calcular su función generadora de momento, y después la vamos a reconocer a partir de alguna de las que ya hayamos visto, o quizás que debería estar en otro lado. Entonces vamos a calcular la generadora de z al cuadrado en t corresponde a la esperanza de e elevado a t por z al cuadrado, y eso es justamente la integral entre menos infinito y más infinito de e elevado a t por z al cuadrado, y como la densidad en este caso es una normal, debería ser elevado a menos z al cuadrado medios dividido en raíz de 2pi, porque esa es la densidad de una normal 0,1. ¿Ya? Ya. Y por lo tanto, esto que está acá es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de e, y acá lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como menos z al cuadrado medios por, y fíjense que vamos a factorizar. Cuando yo factorizo por menos z al cuadrado medios, quedaría 1. Y cuando factorizo este término que está acá, para que sea factorizable por menos z al cuadrado medios, me debería quedar menos 2t
y eso debería ser integrado con respecto a z, ¿ya? Y eso dividido en, dividido en raíz de 2pi. Ya. Acá lo que nosotros notamos es que justamente la función generadora de momento dio origen a esta integral que está acá. Obviamente el caso interesante que aparece acá es el caso en que el t, el 1, este término, 1 menos 2t, es positivo, porque si fuera negativo la integral no existe. En ese caso, esta integral es como integrar z al cuadrado y esa función explote, por lo tanto su integral no converge. Así que para esos valores nos vamos a fijar solamente en el caso de los valores 1 menos 2t mayor que 0, ¿ya? Y por lo tanto, como nos van a interesar solamente esos valores, yo voy a definir como sigma, lo voy a definir como 1 partido por la raíz de 1 menos 2t, ¿ya? Y por lo tanto, usando esto, que yo ya sé que es positivo, voy a escribir la integral como la exponencial de menos z al cuadrado dividido en 2 sigma al cuadrado de z dividido en raíz de 2pi. Ya. Hice, digamos, esta introducción porque lo que aparece en la integral que está acá es justamente una integral cuando yo calculo la probabilidad sobre todo el espacio de una normal. Entonces lo que voy a hacer es reconocer la normal que da origen a esa integral y por lo tanto si es la integral sobre todo el espacio de una función de densidad, su integral debería ser igual a 1. Entonces lo que nosotros notamos es que acá esto es justamente la integral sobre todo el espacio de una distribución normal, pero me falta todavía hacer aparecer un sigma para que así lo sea, ¿ya? Así que lo que yo me doy cuenta es que esto es justamente la integral sobre todo el espacio de una función de densidad de que corresponde a la densidad de una normal de parámetros 0, sigma al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta integral? 1. Así que en definitiva, la función generadora de momentos simplemente vale sigma, y ya vimos que sigma era 1 dividido en raíz de 1 menos 2t. Así que por lo tanto, la función generadora de momentos de una normal al cuadrado es justamente 1 dividido en raíz de 1 menos 2t. Y si vamos a esta diapositiva, fíjense que para las variables que son chi al cuadrado, en el fondo es 1 dividido en 1 menos 2t elevado a numerios. Así que de ahí uno puede reconocer que esto corresponde a la función generadora de momentos de una chi cuadrado con un grado de libertad. Y por el método de los momentos, por lo tanto, z cuadrado se distribuye como una chi al cuadrado con un grado de libertad. ¿Ya? Ya. Fíjense, esta es una aplicación bien interesante de lo que corresponde al método de los momentos. Y lo que nosotros vamos a ver después, vamos a ver un poco más de propiedades de la función generadora de momentos, y vamos a ver que cuando yo tomo cuadrados de normal y los sumo, eso me queda una variable chi al cuadrado por de n parámetros si es que son n cuadrados los que estoy sumando. Ya. Vamos a ver un teorema que dice, sean I sub 1 hasta I sub n, variables aleatorias con funciones generadoras en un momento m I sub 1 hasta m I sub n. Entonces, si U es una suma de variables aleatorias I sub 1 hasta I sub n, ¿ya? Y creo que acá me falta agregar que sean independientes, porque si no, no es cierto, variables aleatorias independientes. Vamos a ver que es fundamental esto. Entonces su función generadora es justamente el producto. Ya, veamos una demostración. A ver, me dice que la función generadora de momentos de
de esto que está acá, mu de t, es justamente la esperanza de elevado a t por u, y eso que está acá es simplemente la esperanza de elevado a t por i sub 1 hasta i sub n, y como estoy calculando una exponencial de una suma, eso es el producto de las exponenciales, esto debería ser la esperanza de t por i sub 1 multiplicado por e elevado a t por i sub 2 por hasta e elevado a t por i sub n. Y recordemos un teorema que vimos hace unas clases que dice que si yo tengo una esperanza de variables que son separables y las variables aleatorias que dan origen a esa función son independientes, entonces esto es simplemente multiplicar la esperanza. ¿Ya? Hasta la esperanza de e elevado a t por i sub n. ¿Ya? Eso lo vimos cuando vimos variables independientes, vimos variables independientes. Y esto es justamente la función generadora de momentos de i sub 1 evaluado en t multiplicado por la función generadora de momentos de i sub 2 de t, etc. Ya, es importante que acá esté, digamos, la independencia, porque la independencia se ocupa en esta parte. Si no, no necesariamente se tiene esta igualdad. Es decir, lo que hace la función generadora de momentos de una suma independiente lo transforma en un producto de las funciones generadoras de momentos. Ya. Y usando esa propiedad que vimos anterior, vamos a calcular qué es lo que pasa con la distribución de una suma, digamos, ponderada de variables aleatorias normales independientes. Entonces, lo que dice este teorema dice, sean i sub 1 hasta i sub n, variables aleatorias independientes, normalmente distribuidas, cada una con parámetro mu sub i y de varianza sigma sub i cuadrado, y sean a sub 1 hasta a sub n constantes, pueden ser positivas, negativas o nulas. Si u se define como la sumatoria de los a sub i de i sub i, entonces u es una variable aleatoria normal distribuida con estos parámetros. ¿Ya? Y ojo que en las varianzas aparecen los parámetros al cuadrado, no es el promedio de las varianzas, o sea, no es la suma de las varianzas. Vamos a ver una demostración utilizando la propiedad anterior, ¿ya? Y para ello vamos a calcular primero, vamos a calcular la función generadora de momentos de a sub i por i sub i de t. ¿Ya? Y eso es justamente la esperanza de e elevado a t por a sub i por i sub i. Eso es. Y si nosotros notamos, esto, la variable aleatoria es i sub i, así que yo puedo pensar que esto es un nuevo t, y por lo tanto esto sería la función generadora de i sub i evaluado en a sub i de t. ¿Ya? Y eso es justamente, nosotros vimos cuál era la generadora de una normal, recordemos que las variables i sub i son normales, y nosotros vimos justamente, creo que lo vimos acá, que la función generadora de momentos de una normal de parámetros mu sigma al cuadrado, evaluado en t, es e elevado a mu por t más un medio de sigma al cuadrado t cuadrado. Entonces, utilizando esa propiedad, nos va a quedar que esto es igual, son normales, perdón, quiero borrar acá, es igual a la exponencial de mu sub i, porque acuérdense que i sub i es una normal de parámetro mu sub i sigma sub i al cuadrado, es la exponencial de mu sub i a sub i de t más a sub i al cuadrado sigma sub i al cuadrado t cuadrado medios. ¿Ya? Es porque estoy tomando la función generadora de momentos de i sub i
y la estoy evaluando en A sub i por t. Por eso me aparece lo A sub i al cuadrado. Y por lo tanto, como las variables aleatorias, todas las I sub i, son independientes, también lo son, si yo tomo dos variables y las multiplico por escalares, siguen siendo independientes. Por lo tanto, cuando yo calcule la función generadora de momentos de esta suma, va a ser simplemente el producto de A sub 1 por I sub 1 de t multiplicado por la generadora de momentos de I sub 2, I sub 1 de t, hasta la última generadora que correspondería a su n y su n de t. Eso es ocupando el teorema anterior que me dice que si yo tengo una suma, entonces, y las variables involucradas son independientes, entonces la función generadora de momento es el producto. Y ahora lo que yo noto es que cada una de estas tiene la misma forma, que es la forma que está acá. Y como estoy multiplicando, cuando yo multiplique las de las exponenciales, puedo tomar todos los argumentos de las exponenciales y el producto, un producto de exponenciales se va a transformar en una suma. Así que por lo tanto esto me va a quedar la exponencial de, y debería quedarme la suma desde igual a 1 hasta n, si voy sumando todos estos términos, de mu sub i por a sub i por t, más la suma desde igual a 1 hasta n de a sub i al cuadrado, sigma sub i al cuadrado, por t al cuadrado medios. Es decir, la función generadora de momentos de u es una exponencial de esta cantidad, que podríamos llamar mu, y de esta cantidad de sigma al cuadrado, y es justamente, esto es justamente la función generadora de una normal de parámetros mu, sigma al cuadrado, evaluado en t, porque uno la reconoce. Así que, ¿cuál es la lógica, la conclusión? Que u sigue una normal de parámetros mu, sigma al cuadrado, donde mu es la sumatoria de los mu sub i, de a sub i, desde igual a 1 hasta n, y sigma al cuadrado, voy a escribirlo mejor acá abajo, y sigma al cuadrado corresponde a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de a sub i al cuadrado, sigma sub i al cuadrado, lo cual demuestra la proposición. ¿Ya? Fíjense cómo uno ocupa el método de los momentos muchas veces. Ya, y me gustaría hacer un comentario respecto a este teorema. Este teorema que nosotros acabamos de demostrar me dice que si yo sumo normales independientes, entonces la suma también sigue también es una normal. Les quería comentar que eso no necesariamente es cierto para todas las variables, y de hecho lo que nosotros en general se tiene es que no es de esa forma. Por ejemplo, si uno tiene puras variables aleatorias que son Bernoulli, entonces la suma de las Bernoulli es una binomial. Por lo tanto, suma de Bernoulli no es una Bernoulli, o sea, es una cosa distinta. Y esto es una propiedad un poco mágica que tiene la normal y que es bastante útil, ¿ya? Y que, de hecho, tiene que ver un poco con lo que pasa en el teorema del límite central, digamos. ¿Ya? Ya. Y vamos a terminar con un ejemplo que dice, sea I sub 1 hasta I sub n variables aleatorias independientes, normalmente distribuidas todas con esperanza de I sub i, mu sub i, y varianza I sub i, sigma sub i al cuadrado. Y si yo defino estas variables zi, que es I sub i menos mu sub i, sigma sub i, lo que nosotros sabemos es que I sub i menos mu sub i dividido en sigma sub i, como las variables son normalmente distribuidas, es decir, son normales, nosotros sabemos que esto que está acá, es decir, cada una de las z sub i es una normal 0,1. Se distribuye como una normal 0,1, que es el ejercicio que hicimos hace unos 10 minutos atrás. Y lo que dice este ejemplo, entonces, la sumatoria de los z sub i al cuadrado tiene una distribución chi al cuadrado con n grados de libertad. ¿Ya? Y eso también se puede hacer, digamos, utilizando el teorema anterior,
De hecho, la demostración es súper sencilla. ¿Por qué? Porque si yo calculo la función generadora de la sumatoria de los z sub i al cuadrado, evaluado en t, fíjense que cada una de las z sub i es independiente y al cuadrado sigue siendo independiente. Por lo tanto, esto debería ser el producto de todo lo que está acá, z sub 2 al cuadrado, perdón, z sub n al cuadrado de t. Y nosotros vimos que justamente una normal 0,1 al cuadrado, su función de generadora de momento es 1 dividido en raíz de 1 menos 2t, y es la misma para todos, entonces sería 1 partido por la raíz de 1 menos 2t, y eso es 1 dividido en 1 menos 2t elevado a n medios, porque en este producto hay n productos. Y si yo reconozco esta función, esta es justamente la función generadora de momentos en la función generadora de momentos de una chi cuadrado de n grados de libertad. Así que por el método de los momentos, lo que obtengo es que la suma de normales 0,1 al cuadrado, o sea, las normales al cuadrado sumadas, se distribuye como una chi al cuadrado de n parámetros. ¿Ya? Ya. Así que para terminar la clase vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el método de los momentos. Y en el fondo, ¿cómo funciona el método de los momentos? El método de los momentos me dice, sea u una función de las variables i sub 1 hasta i sub n, ¿ya? En el fondo u, nosotros vimos, por ejemplo, que era la suma, puede ser un promedio o cualquier cosa así. Lo importante es que a uno le interese conocer cuál es la distribución de la variable aleatoria u. Entonces, lo primero es calcular la función generadora de momentos de la variable u. Y una vez que tengo esa función generadora de momentos, lo que tengo que hacer es comparar m sub u de t con otras funciones generadoras de momento bien conocidas. Y si tengo suerte, voy a poder reconocer la función generadora de momentos en alguna de las que existe en la lista. Y si para alguna de ellas m sub, la función generadora de momentos de u, corresponde con la función generadora de una cierta b, entonces lo que yo tengo es que u y b tienen la misma distribución. ¿Ya? Y de hecho eso es lo que hicimos, lo que ocupamos durante esta clase. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.